Lo horrible, por Guy de Maupassant. La noche tibia descendía lentamente. Las mujeres habían permanecido en el salón de la villa. Los hombres, sentados o a horcajadas en las sillas del jardín, fumaban delante de la puerta en corro, alrededor de una mesa redonda llena de tazas y pequeñas copas. Sus puros brillaban como ojos en la sombra cada vez más densa. Acababan de contar un espantoso accidente ocurrido la víspera. 2 hombres y 3 mujeres ahogados en presencia de los invitados frente a la casa, en el río. El general de Guy dijo: si esas cosas son emocionantes, pero no horribles. Lo horrible, esa vieja palabra, quiere decir mucho más que terrible. Un espantoso accidente como ese conmueve, altera, asusta, no enloquece. Para sentir el horror es preciso algo más que la emoción del alma y más que el espectáculo de una muerte espantosa. Se necesita o bien un escalofrío de misterio, o bien una sensación de espanto anormal, fuera de lo natural. Un hombre que muere, incluso en las condiciones más dramáticas, no causa horror. Un campo de batalla no es horrible. La sangre no es horrible. Los crímenes más viles raramente son horribles. Miren, he aquí 2 ejemplos personales que me hicieron comprender lo que puede entenderse por horror. Fue durante la guerra de 1870. Nos retirábamos hacia Pont-Audemer después de haber atravesado Rouen. El ejército, unos 20.000 hombres, 20.000 hombres derrotados, en desbandada, desmoralizados, extenuados. Iba a darse de baja a Le Havre. La tierra estaba cubierta de nieve, caía la noche. No habíamos comido nada desde la víspera. Huíamos deprisa, porque los prusianos no estaban lejos. Toda la campiña normanda, lívida, manchada por las sombras de los árboles que rodeaban las granjas, se extendían bajo un cielo negro, pesado y siniestro. En la luz apagada del crepúsculo no se oía otra cosa que un ruido confuso, tenue y sin embargo desmesurado de rebaño en marcha. Un pateo infinito, mezclado con un vago golpeteo de escudillas o de sables. Los hombres, inclinados, encorvados, sucios, hasta harapientos a menudo, se arrastraban, se precipitaban en la nieve con un largo paso derrengado. La piel de las manos se pegaba al acero de las culatas, pues esa noche helaba de un modo espantoso. Yo veía a menudo a un soldadito quitarse los zapatos para ir descalzo, por lo mucho que le hacía sufrir el calzado, y en cada huella dejaba un rastro de sangre. Luego, al cabo de un tiempo, se sentaba en un campo para descansar unos minutos y no se levantaba. Cada hombre sentado era un hombre muerto. A nuestras espaldas habíamos dejado a muchos de aquellos pobres soldados agotados que contaban con volver a seguir la marcha al momento, en cuanto sus rígidas piernas hubieran descansado un poco. Pero en cuanto habían dejado de moverse, de hacer circular en la carne helada
su sangre casi inerte. Un entumecimiento invencible los fijaba, los clavaba a la tierra, cerraba sus ojos, paralizaba en un segundo aquel mecanismo humano sobrefatigado, y se doblaban un poco, con la frente sobre las rodillas, aunque sin caer del todo, porque sus riñones y sus miembros se volvían inmóviles, duros como madera, incapaces de plegarse o de enderezarse, y nosotros, más robustos, seguíamos caminando helados hasta el tuétano, avanzando gracias a una fuerza de movimiento dado en aquella oscuridad, en aquella nieve, en aquella campiña fría y mortal, aplastados por el dolor, por la derrota, por la desesperación, abrazados por la abominable sensación del abandono, del final, de la muerte, de la nada. Vi a 2 gendarmes que sujetaban por el brazo a un hombrecillo singular, viejo, sin barba, de aspecto realmente sorprendente. Buscaban a un oficial, creyendo que habían cogido a un espía. La palabra espía corrió enseguida entre los rezagados. Y se formó un círculo alrededor del prisionero. Una voz gritó: «¡Hay que fusilarlo!». Y todos aquellos soldados que se caían de abatimiento, que solo se tenían en pie porque se apoyaban en sus fusiles, sintieron de pronto ese escalofrío de cólera furiosa y bestial que empujaba a las multitudes a la matanza. Quise decir algo. Yo era entonces jefe de batallón, pero ya no se reconocía a los jefes. Hasta a mí me hubieran fusilado. Uno de los gendarmes me dijo: «Hace 3 días que nos sigue. Pide a todo el mundo información sobre la artillería». Traté de interrogar a aquella criatura. «¿Qué hace usted? ¿Qué quiere? ¿Por qué acompaña al ejército?». Farfulló unas cuantas palabras en una jerga ininteligible. Era realmente un personaje extraño, de hombros estrechos, de mirada astuta, y tan turbado ante mí que quedé totalmente convencido de que no era un espía. Parecía muy viejo y débil. Me miraba desde abajo con aire humilde, estúpido y taimado. A nuestro alrededor los hombres gritaban: «¡Al paredón! ¡Al paredón!». Les dije a los gendarmes: «¿Responden ustedes del prisionero?». No había terminado de hablar cuando una oleada terrible me derribó y, en un segundo, vi al hombre cogido por los soldados furiosos, derribado, golpeado, arrastrado al borde del camino y arrojado contra un árbol. Cayó, casi muerto ya, en la nieve. Y acto seguido lo fusilaron. Los soldados disparaban sobre él, volvían a cargar sus armas, disparaban de nuevo con un encarnizamiento de animales, disputaban para tener su oportunidad, desfilaban ante el cadáver y volvían a disparar sobre él, lo mismo que se desfila ante un ataúd para echarle agua bendita. Pero de pronto sonó un grito: «¡Los prusianos! ¡Los prusianos!». Y oí, por todo el horizonte, el rumor inmenso del ejército enloquecido que corría. El pánico, provocado por aquellos disparos sobre el vagabundo, había enloquecido a los propios ejecutores, que, sin comprender que el espanto provenía de ellos mismos, echaron a correr y desaparecieron en la sombra. Permanecí solo ante el cuerpo con los 2 gendarmes, a quienes su deber había retenido a mi lado. Levantaron aquella carne triturada, molida y sangrante. «Hay que registrarlo», les dije, y les tendí una caja de cerillas que tenía en el bolsillo. Uno de los soldados alumbraba al otro. Yo permanecía de pie entre los 2. El gendarme que manipulaba el cuerpo declaró: «Vestido
con una blusa azul, camisa blanca, pantalón y un par de zapatos. Se apagó la primera cerilla, encendimos la segunda. El hombre continuó mientras registraba los bolsillos. Un cuchillo de asta, un pañuelo de cuadros, una petaca, un trozo de bramante, un mendrugo de pan. La segunda cerilla se apagó. Encendimos la tercera. El gendarme, tras haber palpado el cadáver un buen rato, declaró: «Eso es todo». Yo dije: «Desnúdenlo. Quizá encontremos algo pegado a la piel». Y para que los dos soldados pudieran actuar a la vez, yo mismo me puse a alumbrarles. Al resplandor rápido y pronto apagado de la cerilla, los veía quitarles las ropas una por una, desnudar aquel paquete sangriento de carne todavía caliente y muerta. Y de pronto uno de ellos balbuceó: «Santo Dios, mi comandante es una mujer». No sabría decirles la extraña y punzante sensación de angustia que me removió el corazón. No podía creerlo, y me arrodillé en la nieve ante aquella masa informe para ver. Era una mujer. Los dos gendarmes, sobrecogidos y desmoralizados, esperaban a que yo emitiese una opinión, pero yo no sabía qué pensar, qué suponer. Entonces el cabo dijo lentamente: «Quizá venía a buscar a su hijo, que era soldado de artillería y del que no tenía noticias». Y el otro respondió: «Puede que fuera eso». Y yo, que había visto cosas muy terribles, me eché a llorar. Y frente a aquella muerta, en aquella noche helada, y en medio de aquella llanura negra, ante aquel misterio, ante aquella desconocida asesinada, sentí lo que quiere decir esa palabra: horror. Y el año pasado tuve esa misma sensación cuando interrogaba a uno de los supervivientes de la misión Flatters, un tirador argelino. Ya conocen ustedes los detalles de ese drama atroz. Hay uno, sin embargo, que acaso ignoren. El coronel se dirigía al Sudán por el desierto y atravesaba el inmenso territorio de los Tuaregs, que son, en todo ese océano de arena que va del Atlántico a Egipto y del Sudán a Argelia, una especie de piratas comparables a los que asolaban en otro tiempo los mares. Los guías que conducían la columna pertenecían a la tribu de los Chamba de Ouargla. Cierto día montaron el campamento en pleno desierto, y los árabes declararon que, como el manantial estaba todavía un poco lejos, irían a buscar agua con todos los camellos. Solo un hombre advirtió al coronel que lo traicionaban. Flatters no le creyó, y él mismo formó parte del convoy con los ingenieros, los médicos y casi todos sus oficiales. Fueron asesinados junto al manantial y todos los camellos capturados. El capitán del destacamento árabe de Ouargla, que se había quedado en el campamento, tomó el mando de los supervivientes, espaíes y tiradores, e inició la retirada abandonando pertrechos y víveres por falta de camellos para llevarlos. Así pues, se pusieron en marcha en aquella soledad sin sombra y sin fin, bajo un cielo devorador que los quemaba de la mañana a la noche. Una tribu fue a someterse y trajo dátiles. Estaban envenenados. Casi todos los franceses murieron y, entre ellos, el último oficial. No quedaba más que algunos espaíes, entre ellos un sargento, Pobeguín, y algunos tiradores indígenas de la tribu Chamba. Todavía quedaban 2 camellos,
desaparecieron una noche con 2 árabes. Entonces los supervivientes comprendieron que tenían que devorarse unos a otros y, tan pronto como se descubrió la fuga de los 2 hombres con los 2 animales, los que quedaban se separaron y empezaron a caminar uno a uno por la blanda arena bajo la llama aguda del cielo, a más distancia de tiro de fusil uno de otro. Así marchaba todo el día, levantando de trecho en trecho, en la extensión ardiente y llana, esas columnas de polvo que indican de lejos a los caminantes del desierto. Pero una mañana uno de los viajeros empezó a torcer su dirección, acercándose a su vecino, y todos se detuvieron para mirar. El hombre hacia el que caminaba el soldado hambriento no huyó, sino que apuntó hacia el que venía. Cuando lo creyó a buena distancia, disparó. El otro no fue alcanzado y siguió avanzando. Luego, apuntando a su vez, mató a su camarada. Desde todo el horizonte corrieron entonces todos los demás para buscar su parte, y el que había matado despedazó al muerto y lo repartió, y aquellos aliados irreconciliables volvieron a separarse hasta que un próximo asesinato los reuniera. Durante 2 días vivieron de aquella carne humana compartida. Luego, cuando volvió el hambre, el que había sido el primero en matar, mató de nuevo. Y de nuevo, como un carnicero, cortó el cadáver y se lo ofreció a sus compañeros, quedándose solo con su parte. Y así continuó aquella retirada de antropófagos. El último francés, Pobegin, fue asesinado al borde de un pozo la víspera del día en que llegaron los auxilios. ¿Comprenden ustedes ahora lo que yo entiendo por lo horrible? Esto es lo que nos contó la otra noche el general de Guy. Fin.